Mi nombre es Mayerly Burgos, estudiante de nivelación de arquitectura A. Hoy voy a hablar acerca del razonamiento lógico y su clasificación. La clasificación de figuras en el razonamiento lógico es un proceso mental que implica organizar y agrupar de diferentes formas, patrones o figuras en categorías específicas según ciertos criterios o reglas predefinidas. Este tipo de ejercicio se utiliza comúnmente en pruebas de habilidades lógicas y pruebas de aptitud. En este concepto se presentan conjuntos de figuras y se espera que el individuo identifique las reglas o patrones subyacentes que se determinan en la clasificación. Estas reglas pueden basarse en características como el número de lados, la orientación, la presencia de ciertos elementos, entre otros. La clasificación de figuras en el razonamiento lógico evalúa la capacidad del individuo para analizar información visual, identificar regularidades y aplicar principios lógicos para agrupar de manera coherente las gráficas presentadas. Este tipo de ejercicio es común en pruebas y habilidades cognitivas y ayuda a medir la capacidad del razonamiento. Un ejemplo de ejercicio de clasificación en el razonamiento lógico sería este, en el que podemos ver que hay figuras grandes, medianas y pequeñas. En estas aquí podemos deducir cuáles son sus características a simple vista, ya que ciertas figuras tienen relleno y otras figuras no tienen relleno, que esa vendría siendo una de sus características. Otra de sus características también vendría siendo el tamaño de la figura, ya que hay figuras grandes, figuras medianas y figuras pequeñas. También tenemos otro ejemplo de clasificación en lo que es el razonamiento, que vendría siendo este de aquí, en el que podemos ver que este cuadrado van añadiendo líneas. En este de aquí tenemos 4 líneas, en este de aquí 5, en el de aquí 6, en el de aquí tenemos 7. Entonces también se podría deducir que en la siguiente caja tenemos que tener 8 líneas, que vendría siendo el literal C, porque se van aumentando las líneas dentro de la caja, que esa vendría siendo una de sus características principales. Aquí tenemos otros ejemplos sobre lo que es la clasificación en el razonamiento. En el de aquí podemos observar que los cuadrados alternan de color y siguen una secuencia, ya que tenemos un cuadro vacío, un cuadro lleno, dos cuadros vacíos, dos cuadros llenos. Entonces el que vendría siendo sería el de dos cuadros vacíos, que es el literal C. En la de aquí podemos ver que es la por disminución de cuadrados y aumento de triángulos. Aquí tenemos 4 cuadrados, acá tenemos 3 cuadrados, un triángulo. En el de aquí tenemos 2 cuadrados, 2 triángulos y en el de aquí tenemos 3 triángulos, en el que se puede deducir que el siguiente serían 4 triángulos, que sería el literal D. Entonces una de sus características sería por la disminución de cuadrados y sus aumentos de triángulos. En el ejercicio de aquí sería por el color de las circunferencias y por el orden en el que se encuentran, que sería un círculo rosado, un círculo verde, un círculo celeste, un círculo rosado. Entonces en el que seguiría sería un círculo verde, que sería literal D. Una conclusión en el razonamiento lógico en el tema de clasificaciones tenemos que es un proceso en el que se clasifican o categorizan objetos o conceptos en clases o grupos según una característica en común. Estas clasificaciones pueden ser usadas para resolver problemas y generalizar información y simplificar el razonamiento. Las clasificaciones se pueden hacer mediante reglas, por ejemplo, mediante patrones, relaciones y o conceptos previos. Estas clasificaciones también pueden ser usadas para aprender y entender conceptos nuevos e incluso pueden ser útiles en la toma de decisiones y resoluciones de problemas. Así, la clasificación es un proceso muy útil en el razonamiento lógico. Gracias. Hola, soy Nayeli Valentina Castro Ochoa, estudiante de nivelación de arquitectura A, y mi tema es analogías. Antes de empezar con la práctica, veamos un poco de teoría. ¿Qué es analogía? Una analogía es una comparación o relación entre varias cosas, razones o conceptos. Comparar o relacionar dos o más series u objetos a través de la razón, señalando características generales y particulares comunes que permiten justificar la existencia de una propiedad de uno a partir de la existencia de dicha propiedad en los otros. A pesar de que existen muchísimas analogías, el día de hoy solo hablaremos de 3: analogías verbales, analogías gráficas y cuadrículas. Las analogías verbales son aquellas que comparan las semejanzas existentes entre dos pares de palabras. Las características de las analogías verbales:
Se caracterizan por la estructura y no por su contenido. Intentan discernir la relación existente entre dos palabras. Existen tres tipos de relación posible de las analogías verbales: sinonimía, antonimía y analogías de relación lógica. Los tipos de analogías verbales pueden ser continuas o horizontales. Esto significa que la relación se establece entre la primera y la segunda palabra. Alternantes. Alternan la relación entre las palabras, es decir, la relación se establece entre la primera palabra de cada oración y la segunda palabra de la primera oración junto con la solución. Incompletas. Son las analogías continuas pero con dos partes faltantes que el receptor debe completar. Incompletas. Son las analogías continuas pero con dos partes faltantes que el receptor debe completar. Analogía verbal. Incógnita es a sonido como silencio es a incógnita. Es decir, se debe buscar aquello que genera sonido y al mismo tiempo semeja silencio. Por lo cual nuestra respuesta correcta sería la opción C. Voz es a sonido como silencio es a mudez. Mientras que la analogía gráfica es la relación de figuras que tienen un significado o una analogía en común. Esto quiere decir que la analogía gráfica se debe a una secuencia de imágenes que se relacionan por un concepto común, como una analogía normal, pero en esta se introducen imágenes. Analogía gráfica. En esta analogía podemos ver que nos enseña que cuadrado con círculo dentro es igual a círculo con cuadrado dentro, como triángulo con círculo dentro es a incógnita. Con nuestras tres alternativas de respuesta podemos llegar a la conclusión que al ser figura de fuera pasa adentro, es decir que figura de fuera, triángulo, debería estar adentro. Y nuestra única opción con triángulo dentro es la C. Entonces la respuesta es la letra C. Y como podemos darnos cuenta, la respuesta sí es el literal C. Analogías cuadráticas o matrices de figuras. Estas se han creado relativamente hace poco, con el objetivo de medir de forma rápida y aproximada la inteligencia general de una persona, es decir, su capacidad de razonamiento y de resolución de problemas complejos. Cada matriz generalmente está formada por 9 figuras, dispuestas en 3 filas y 3 columnas, y la pregunta es una interrogante que, aunque mayormente está en el lado inferior derecho, podría estar en cualquier otro lugar de la matriz. Analogía cuadrícula. Para encontrar esta interrogante tenemos que darnos cuenta de dos patrones que se repiten, es decir, el de figura y el de relleno. Podemos darnos cuenta que en cada fila hay un círculo, un cuadrado y un triángulo. Un cuadrado, un triángulo, un círculo. Un triángulo, un círculo. Por lo cual la incógnita debería llevar un cuadrado. Eso nos quita a la opción B y a la opción D. Nos queda con A, C y E. También nos podemos darnos cuenta que tiene horizontal, vertical y diagonal. Diagonal, horizontal y vertical. Diagonal, vertical. Entonces sería horizontal. La única opción que cumple con nuestra incógnita, que sería cuadrado y horizontal, es la opción E. Con esto podemos llegar a la conclusión que las analogías son herramientas poderosas que nos ayudan a comprender conceptos complejos al establecer similitudes entre situaciones conocidas y desconocidas. Gracias. Mi nombre es María Jiménez Erazo, soy estudiante de nivelación arquitectura y el día de hoy les voy a hablar sobre las series gráficas. ¿Qué son las series gráficas? Las series gráficas, también conocidas como sucesiones gráficas, estas requieren encontrar patrones o claves que permitan dibujar los gráficos en un orden determinado. Para encontrar este patrón, normalmente tenemos que considerar las transformaciones geométricas como las rotaciones o las curvas. También se observan la simetría, las traslaciones o la alternancia, es decir, la aparición y desaparición en la secuencia de áreas sombreadas, líneas, figuras geométricas o símbolos. Hay varios tipos de secuencia. Una puede ser la que viene en orden creciente o decreciente, como también puede ser la secuencia establecida por un patrón. A continuación les voy a mostrar unos ejemplos. Este es un ejemplo de serie corta. Como podemos observar en este ejemplo,
La mitad de color del cuadrado va girando en la dirección de las agujas del reloj, es decir, en sentido horario. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la C, ya que sigue el orden de la secuencia. Este es un ejemplo de serie larga. Como podemos observar, existen 3 secuencias alternadas. La primera de ellas van unidas, la circunferencia. En la segunda se encuentran conectadas casi por la mitad. Y en la tercera es una sola circunferencia. Entonces tenemos que analizar las opciones y llegar a una conclusión. Como podemos ver en la siguiente, son las circunferencias que están conectadas casi por la mitad. Entonces seguiría las que están unidas, las que están conectadas y la que va sola. Y seguiría la que va conectadas, y entonces en esta debería continuar la que están unidas. Entonces, por lo tanto, la respuesta sería la C, ya que esa es la que sigue en la secuencia. A continuación tenemos otra serie corta. Como podemos observar, existen 2 secuencias alternadas. La primera de ellas varía la cantidad de líneas y la otra es constante, que consiste en 3 pequeños cuadrados dispuestos horizontalmente. Para determinar cómo varían las líneas verticales, tenemos que analizar las opciones, llegando así que la conclusión sería la B, ya que se repite la secuencia. Como podemos observar, otro ejemplo de serie larga es que las 2 primeras siguen una secuencia, alternando el lugar que están ubicados diagonalmente. Entonces, la que continuaría sería la que está diagonalmente, indicando a la derecha, a la izquierda, a la derecha. Entonces, la que faltaría sería la respuesta A, ya que esa sería la que indica al lado izquierdo. Entonces, en conclusión, las sucesiones gráficas en el pensamiento abstracto revelan patrones y conexiones visuales, estimulando la capacidad de identificar regularidades y predecir elementos futuros. Analizar esta secuencia se fortalece la habilidad para resolver problemas de manera creativa y mejorar la percepción espacial. Mi nombre es Jefferson Muñoz, estudiante de arquitectura paralelo A. Pensamiento numérico. ¿Qué es el pensamiento numérico? El pensamiento numérico se refiere a la comprensión que en general tiene una persona sobre los números y las operaciones, junto con la habilidad y la inclinación al usar esta comprensión en formas flexibles para hacer juicios matemáticos y para desarrollar estrategias que nos ayudan más útiles al manejar números y operaciones. Esto es lo que nos ayuda el pensamiento numérico. Suma de binarios. ¿Cómo se hace la suma de binarios? La suma de números binarios es muy fácil y se parece muchísimo a la suma de números decimales. En realidad va a consistir en ir sumando dígito a dígito, empezando por la derecha. Y cuando hay un valor de acarreo, este valor de acarreo se sumará a la suma de los siguientes dígitos. ¿Cómo se hacen las operaciones con números binarios? Ustedes se preguntan. Las operaciones de multiplicación binaria se ejecutan de igual forma que el sistema decimal. Se generan productos parciales desplazando cada nuevo producto parcial una posición a la izquierda y luego se suman todos los productos en forma binaria. ¿Cómo se explican previamente? Como se tratan de números binarios, se deben tomar en cuenta el acarreo. Finalmente, el resultado de la suma es el resultado final de la operación. Al igual del sistema binario del sistema decimal, se puede relacionar las operaciones básicas en otros sistemas numéricos, como el octagonal y el hexadecimal. Los algoritmos son los mismos que para el sistema decimal y binario en general como el sistema
decimal deben manejar adecuadamente la suma, tanto así que en cuenta que los dígitos pueden utilizar. Además, debemos tomar en cuenta el acarreo en cada operación. El acarreo debe ser menor a la base del sistema. En el sistema decimal debe ser menos a 10, es decir que puede ser más de 9, y el sistema binario debe ser menor a 2 y más a 1. El sistema octagonal debe ser menor a 8 o más a 7. A continuación les explicaré un ejercicio de la suma de binarios. Continuamos con los ejercicios de la suma binaria. Las reglas básicas para que se les haga más complejo y más fácil: 0 más 0 es igual a 0, 0 más 1 es igual a 1, 1 más 0 es igual a 1 y 1 más 1 es igual a 10. Esto es lo principal que deben tener para que no se les haga difícil. Aquí procederemos a hacer un ejercicio. Como podemos observar, aquí ya tenemos un ejercicio un poco complejo. Aquí sumamos y como vemos acá, sumamos nos daría 1. Aquí nos ayudamos con la y nos daría 1. Aquí vemos que 1 más 1 nos daría 10. Este 1 lo acarreamos acá arriba y aquí otra vez vemos que tenemos y nos va a dar 10. De aquí ponemos este 1, de aquí como tenemos, y acá acarreamos otro 1 y este no sería así. Este sería el ejemplo de las... Soy el estudiante Marlon Roger Poma Andrade y el día de hoy les voy a hablar sobre la regla de 3. ¿Pero qué es la regla de 3? Esta es una operación matemática que nos ayuda a resolver problemas de proporcionalidades. A continuación les voy a dar 3 ejemplos. Esta es la regla de 3 simple. ¿Cómo sabemos que es simple? Porque tiene 3 valores. Vamos a leerla. Si 3 balones cuestan $15, ¿cuántos costarían 7 balones? Primero tenemos que poner los 2 valores que están relacionados. Ok, dice que 3 balones cuestan $15. ¿Y cuánto costarían 7 balones? Ponemos 7 balones y como no sabemos cuánto costaría, ponemos la variable X. Para realizar esta operación debemos de unir en X y hacer la operación. Primero tenemos que poner 7 por 15 y 3 dividido para 3. Esto da como resultado el cual da 105 y lo dividimos para 3. Y el resultado sería 35, porque 105 dividido para 3 es 35. Y esta es la respuesta. Ahora les voy a enseñar una regla de 3 simple, pero inversa. Se tiene planeado que una barda sea construida por 18 hombres en 24 días, pero solo se pudieron contratar 6 hombres. ¿En cuántos días se construirá? Vamos a poner los valores. Entonces, 18 hombres construirían una barda en 24 días, pero como solo se contrataron 6, entonces la carga de trabajo aumenta, por lo tanto los días. En la regla de 3 simple inversa hay varias maneras de resolver este problema, pero el que yo estaría haciendo es este: multiplicar 18 por 24 y el resultado que dé lo dividimos por 6 y ese sería el resultado que estamos buscando. Entonces 18 por 24 es 432 y esta cantidad la dividimos por 6, el cual da como resultado 72. Este es el resultado. Ahora veremos una regla de 3 compuesta. ¿Cómo identificamos que es compuesta? Porque tiene más de 3 valores. En la simple solo tienen que tener 3 valores. En cambio en esta tienen más. Vamos a leerla. 10 obreros demoran 6 horas en cavar una zanja de 40 metros de profundidad. ¿Cuánto demorarán 8 obreros en cavar 40 metros de zanja? Vamos a poner todos los datos. Ok, entonces tenemos
Personas, tiempo y hora. Tenemos que ubicar los datos de la siguiente manera. Personas viene siendo horas, tiempo viene siendo las horas y la hora viene siendo metros. Tenemos que ubicar de manera lineal y luego en cruz. A continuación les mostraré la ecuación. 10 por 6 por 40 y es igual a 8 por x por 20. Entonces tenemos que ubicarlo de la siguiente manera. 10 por 6 por 40 dividido para 8 por 20 es igual a x. Y ya sería de multiplicar. En la de arriba saldría 2400 dividido para 160 igual a x. Y el resultado sería 15 horas. 15 horas. Y eso sería todo por... Hola, mi nombre es Ana Calero, estudiante de nivelación de arquitectura A. Bueno, el día de hoy voy a hablar acerca de las permutaciones y las combinaciones. Permutación. En matemáticas, una permutación es la variación del orden o posición de los elementos de un conjunto ordenado. La definición intuitiva de permutación en sí es como el reordenamiento de los elementos de un conjunto que se formaliza con el uso del lenguaje de funciones matemáticas. En pocas palabras, una permutación es un arreglo ordenado de objetos de un grupo, la cual no cuenta con repeticiones. Ahora que tenemos entendido el concepto de permutación, procedemos a hacer dos ejercicios que voy a mostrar a continuación. Como nos podemos dar cuenta, aquí hay dos ejercicios de permutaciones que son muy fáciles de realizar. Entonces empecemos con el primero, que dice de cuántas formas distintas pueden sentarse 8 personas en una fila de butacas. Como es permutación, sí importa mucho el orden en que se vayan a sentar. Bueno, lo primero que nos tenemos que dar cuenta son el número de personas, que serían 8. Entonces vamos haciendo el ejercicio. P8 es igual a 8 factorial, que es igual a 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Que es igual. De esta manera lo podemos sacar directo a la calculadora, también podemos multiplicar, lo cual saldría 30.320. Asimismo vamos a resolver el siguiente ejercicio, que dice lo mismo, de cuántas formas podemos sentar a 6 amigos en el sí. Sería lo mismo, si importa mucho el orden, ya que es una permutación. P6 es igual a 6 factorial, es igual a 6 por 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Esto sería igual a 720. Entonces aquí serían 40.320 maneras y 720 maneras. Y ya así resolvemos las permutaciones. Ahora voy a hablar acerca de las combinaciones, que son muy diferentes de las permutaciones. Las combinaciones son todas las agrupaciones posibles que se pueden hacer con los elementos, de forma en que estas no entran todos los elementos ni tampoco importa el orden. Entonces, en la diferencia entre las combinaciones y las permutaciones es que dentro de las permutaciones sí importa mucho el orden y las combinaciones no importa el orden. En el concepto de combinaciones, ahora procedemos a hacer un ejercicio. Ahora, como podemos observar, tenemos un ejercicio de combinaciones que dice: en una mesa de billar hay seis bolas. Se va a tomar al azar 4 de estas bolas. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden seleccionar estas bolas? Como podemos observar, aquí tenemos la fórmula. Entonces vamos a ubicarlo. Número de bolas sería 6. 6 factorial. R, que sería 4 factorial. Y n menos r, que sería 6 menos 4, también factorial. Que esto es igual, y empezamos a descomponer. Bueno, ya que hicimos la descomposición de 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, asimismo el 4, y como 6 menos 4 es 2, sería la descomposición de 2 factorial, entonces sería 1 por 2.
Entonces, para que se nos haga menos largo, lo que podemos hacer también es simplificar esto con esto porque son iguales. Entonces sería 6 por 5, que es 30, y 1 por 2, que es 12. Entonces 30 dividido por 2 es 15. 15 maneras diferentes de poder seleccionar estas bolas, y así resolvemos este ejercicio. En este video ya mostré lo que son las permutaciones y combinaciones con sus conceptos y también con sus ejercicios. Y en conclusión, en sí las permutaciones y combinación son conceptos fundamentales dentro de las matemáticas. Y ambos conceptos tienen aplicaciones prácticas en diversas áreas, como la estadística, la probabilidad, ciencias de la computación, proporcionando estas herramientas poderosas para analizar y así resolver problemas. Gracias.